entonces si no hay otra pregunta sobre el contenido. Vamos a ver entonces en cuanto a la sintaxis de este lenguaje. Recordemos que Prolog analiza los problemas mediante preguntas, las cuales usan los hechos contenidos en nuestra base de los eventos contenidos en nuestra base de hechos, validándolos a través de ciertas reglas o condiciones que ya hemos predefinido también en el sistema. Vamos entonces en este punto a comenzar hablando específicamente acerca de la parte de los hechos. Vean lo siguiente. Un hecho es un evento de la siguiente forma. Allí tenemos lo que es la sintaxis básica de cualquier tipo de hecho dentro de este lenguaje de programación. Los hechos, como dijimos anteriormente, son las sentencias más sencillas de Prolog. Un hecho indica la existencia de una relación entre el predicado, que es este que está aquí, y un grupo de términos u objetos, que son estos que están aquí. No necesariamente todo hecho es simple. Un hecho simple sería, por ejemplo, P entre paréntesis T. Eso es un hecho simple en Prolog. Sino que se pueden presentar hechos de naturaleza compuesta formados por múltiples términos. Es la forma más común de que se presente la información. Entonces nosotros debemos estar al tanto de eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la característica que dijimos ya para que se considere esto como un hecho y no como una regla? ¿Qué es lo que le falta para hacer una regla? Condiciones. Que no tiene condiciones. Si tuviera al menos una condición, no sería un hecho, sino una regla. Continuamos entonces. Vamos a analizar entonces ya no en términos de este tipo de notaciones, sino en términos de un ejemplo de la vida real. Vamos a hablar de un caso específico. Vamos a buscar determinar los hechos resaltantes en un árbol familiar, que es el ejemplo más fácil para trabajar en este lenguaje. Vean que inclusive les estoy colocando un árbol familiar sumamente sencillo, el cual apenas tiene muy pocos individuos en su listado de personas. Vean que aquí tenemos a Cruz y María. Ahí se define que los de azul son hombres, los de rojo son mujeres, que tienen como hijo a Luis. Tenemos a Eduardo y Estela, que tienen como hija a Yanesis o a Yanek. Vamos a colocar Yanek para simplificarles un poco el nombre, porque hay algunos que se atoran con ese nombre. Ese es el nombre de mi esposa por si acaso. Y estas dos personas, Luis y Yane, tuvieron como hija a Milena. Vamos a analizar, a tratar de detectar, de plantear algunos hechos importantes en esas relaciones familiares. Vean que podemos ver como ejemplos de hechos en Prolog. Allí tenemos 3 casos. En primer lugar tenemos la relación es-padre, donde se está relacionando a un hombre llamado Eduardo con una mujer llamada Yane, tal como aparece en su diagrama. Es decir, estamos diciendo que Eduardo, que está aquí, es el papá de Yane, lo cual según nuestro diagrama es correcto. Eso es un hecho y la forma en la que se expresa en el Prolog. También podemos hacer un hecho de tipo simple, porque el primero era compuesto, donde dice Luis es hombre. Fíjense que es un hecho que se verifica aquí. Aquí tenemos al sujeto llamado Luis y como su cuadro es de color azul, decimos que es hombre. Por lo tanto, este hecho también es validado.
Podemos tener hechos de cualquier forma. Vean que este tercer hecho no tiene que ver nada con este problema, sino que es simplemente un ejemplo. Creamos una función, un hecho llamado suma, el cual tiene tres elementos: el número 3, el número 2 y el número 5, donde se supone que para este caso de la función suma, los dos primeros términos dan como resultado el tercer término. Eso es lo único que significa dicho hecho. Recordemos entonces bien y debemos fijarnos eso en la mente. Los hechos no son más que un conjunto de elementos que constituyen al programa, siendo la forma más simple de programa lógico, que puede ser considerado como una base de datos que describe una situación en particular. Para el caso que estamos estudiando, vamos a establecer tres hechos básicos: el sexo, la progenitura y las parejas. Vamos a tratar de analizar esto paso a paso. Vea lo siguiente: lo primero que hay que hacer cuando estamos estudiando un caso en Prolog es entender el problema. Hago una pregunta: ¿ustedes saben lo que es un árbol genealógico? Sí, profe, sí. ¿Qué será? En La ascendencia y la descendencia de la familia. Ajá, la representación gráfica de las relaciones de parentesco, dicho en términos de, digamos que un poquito más técnicos. Eso es un árbol familiar. Entonces, vamos a estudiar en primer lugar los hechos relacionados con sexo. Vean que cuando estamos hablando de este hecho, solamente hay dos respuestas posibles: o es hombre, los que tienen cuadro azul, o es mujer, los que tienen cuadro rojo. Allí simplemente lo que nos tocaría determinar dentro de nuestro programa es representarlo a través de reglas. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. No se preocupen que ahorita vamos a hacer uno construido paso a paso. Primero vamos a salir de la explicación para que no se me atoren tampoco con los conceptos. Vea lo siguiente: en el caso de relaciones referidas al sexo o género de la persona, aquí tenemos cómo se representaría en este lenguaje. Vean que tenemos aquí en el gráfico, vamos a revisar, 1, 2, 3 hombres y 1, 2, 3, 4 mujeres. Aquí tenemos nuestras 7 líneas: 1, 2, los 3 hombres y 1, 2, 3, 4 mujeres. Hemos planteado en esas 7 sentencias los 7 hechos relacionados con el sexo o género de este sistema. ¿Entienden este pedacito? ¿Entienden lo que se hizo aquí? En pocas Profe, palabras, ¿qué se hizo? Repito, aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente: visualizamos que nuestro primer hecho que se nos pide estudiar son las relaciones, o sea, el sexo de las personas que integran esa familia. En términos sencillos, solamente existen dos sexos. No nos vamos a meter con esa gente que es como que entre comillas indefinida. Si hay alguno por aquí, me disculpa, pero... Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿cuántos hombres hay en ese diagrama? 3, Tres. ¿Cuántas mujeres? 4. Cuatro. No están preguntándonos sino solamente el sexo de las personas. ¿Qué hacemos allí? Construimos nuestros hechos. Nuestros hechos, recuerden que no van a tener ningún tipo de condición, sino van a ser como un listado. Vean que estamos creando, dicho algunas, dos funciones diferentes para poder especificar estas características de manera sencilla. Creamos una función llamada esHombre, donde ingresamos en una línea el nombre de cada hombre.
Eran 3 hombres, Luis, Eduardo y Cruz. Allí los tienen en color azul. Recordando que cuando ingresamos valores en el PROLOG, las constantes, como estos nombres de personas, se escriben en minúsculas y las variables en mayúsculas. Por eso es que no tienen la L mayúscula, o la E, o la C. Los nombres, cuando los vayan a ingresar en su sistema, deben escribirlos en minúscula. Cuando voy a utilizar una variable, repito, en mayúscula. Hacemos lo mismo para las mujeres. Ahí están los 4 nombres de mujeres en un hecho llamado mujer. Fíjense que le estamos añadiendo, dicho de alguna manera, un prefijo, que es la palabra es. Aquí al principio es hombre y es hombre. ¿Por qué se acostumbra a colocarle ese tipo de prefijos a nuestros hechos o funciones básicas de PROLOG? Para evitar que coloquemos un nombre de función que esté repetido en alguna función interna del sistema. Ya con colocarle la palabra es, ya el sistema no va a conseguir una función igual en su contenido. Y así nos evitamos errores de sintaxis. Por eso es que todas las sentencias en PROLOG, todos los hechos y todas las reglas generalmente son de 2 palabras. Y casi siempre la palabra inicial es la palabra es. Porque lo que estamos implicando diciendo es Luis es hombre, María es mujer. ¿Entienden por qué le añadimos el es al principio? Sí, profesor. Bueno, continuamos entonces. El siguiente hecho que vamos a analizar es el relacionado con la primogenitura. ¿Qué significa primogenitura? Primogenitura es paternidad. ¿Quién es el papá de quién? O la mamá de quién. Pero hablamos de primogenitura para hacer un término genérico. En este caso no estamos definiendo sexo para decir papá o mamá, sino simplemente quién es la persona que engendró a ese otro individuo. Por ejemplo, en este caso decimos que Cruz engendró a Luis o es el progenitor de Luis. Que María es la otra progenitora. Vean que entonces por cada hijo vamos a tener 2 hechos o sentencias. Lo mismo pasaría con Eduardo y con Estela. Estela es la progenitora de Yanexis y Eduardo es el progenitor de Yanexis también. Y en este caso, en la parte inferior, tendríamos que Luis y Yane son los progenitores de Milena. ¿Entienden la noción? En Milena ya no se cuenta Milena no tiene hijos. Si En Milena, digo, ya no se cuenta lo que es Cruz y Eduardo. No, ellos son abuelos. Estamos solamente, esta relación de progenitura es padre directo, padre de una sola línea. Ya para la de abuelos es otro proceso. Abuelo sería algo como una doble progenitura, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, profe. Dígame. Dígame. ¿Alguna duda? Si no, para seguir. Seguimos, profesor. Seguimos. Bueno. Borramos este montón de líneas. Ahora vamos a ver cómo nos quedaría la sentencia. Fíjense que ahí tenemos la sentencia que utilizaríamos para esa. Podríamos usar una sentencia como esta, es padre y es madre. O podríamos usar una genérica que diga es progenitor. Fíjense que si colocamos es padre, tenemos a Eduardo, padre de Yane, Cruz, padre de Luis, Luis, padre de Milena, que es lo que se reflejaba en el otro gráfico.
Si nos llevamos a la parte de madre, María es la madre de Luis, Estela es la madre de Yane y Yane es la madre de Milena. Y ahí hemos cubierto las 6 relaciones de paternidad o progenitura que están allí presentes. Las podemos ver aquí. 1, 2, 3, 4. Recuerden que cada hijo por lo general va a reflejar 2 progenitores, a menos de que expresamente en el diagrama no tenga alguno de los 2 por alguna causa. Entonces 4, 5 y 6. Vean que ahí tenemos 6 relaciones de progenitura, que son las mismas 6 que se reflejaron en el caso de este lado. Continuamos entonces. Aquí no hay ninguna duda con la progenitura. No, profesor. Vamos a continuar. Ya vamos a llegar al ejercicio, no se preocupen. Ya estamos terminando con el ejemplo. Vea lo siguiente. El siguiente hecho que vamos a analizar es el relacionado con las parejas o matrimonios. Vamos a considerar aquí toda pareja como matrimonio, no importa que lo estén o no, porque no nos vamos a complicar con esas relaciones modernas que están por allí. Entonces, ¿cuántas parejas hay allí? 3. 3 parejas, que serían Cruz y María, Eduardo y Estela, y Luis y Yanesis. Esas son las 3 parejas que tenemos en este diagrama. Por lo tanto, ¿cuántas líneas creen que deberían haber en cuanto al código? 6. Aquí está alguien que ya leyó las diapositivas adelantado. Exactamente, hay 6. ¿Pero por qué? Hay 6 líneas por lo siguiente. Recuerden que en este caso hay que hacer la doble validación. Aquí decimos que, por ejemplo, Eduardo es esposo de Estela, pero Estela también es esposa de Eduardo. ¿Esto para qué? Para que cuando hagamos nuestras comparaciones, obtener mejores resultados, ya que nos evita tener que recordar de qué lado colocamos el hombre y de qué lado colocamos a la mujer. Todos los hechos planteados son lo que llamamos hechos base, es decir, que no poseen variables. Pero también es válido en este programa introducir hechos con variables como axiomas, en lo que las variables se consideran como cuantificadas universalmente. Lo que significa es que se consideran como verdades absolutas. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Ahí hay varios hechos que estamos colocando. Vean que decimos que, por ejemplo, en el hecho suma, podemos decir que 2 más 3 son 5 y que 5 más 3 son 7. Para la parte lógica, la última expresión que tienen allí es incorrecta, pero para nuestro sistema esa expresión sería correcta porque lo estamos declarando como un axioma, como una verdad absoluta. Es decir, si nosotros ingresamos por teclado 5 y 3, nuestro sistema nos va a dar como respuesta 7. ¿Esto por qué? Porque lo que sucede es que en realidad, en este caso, el sistema solo verifica el cumplimiento de los 2 primeros elementos, de los 2 primeros términos, es decir, A y B, y muestra como resultado el tercer término. Realmente no está haciendo una suma, sino que está mostrando un elemento en base a la ocurrencia de otros 2. Una vez que se tiene la base de hechos que describe una situación, se pueden hacer múltiples preguntas para obtener información respecto a la misma.